¿Esta notificación para actualizar a iOS 26 te está haciendo ojitos? ¿Estás a un solo clic de darle a instalar? Pues para el carro ahora mismo. Esa promesa de un iPhone renovado y súper inteligente podría ser el billete de entrada a una pesadilla tecnológica. Y no estoy exagerando ni un pelo. Los desarrolladores y los más valientes que ya se han lanzado a probar las primeras betas están contando cosas que te pondrán los pelos de punta. Hablamos de una batería que se esfuma tan rápido que no llegas ni a la hora de la comida. Pero espera, ¿qué hay más? Se habla de que el Wi-Fi y los datos móviles juegan al escondite justo cuando más lo necesitas. De una lentitud que hará que tu nuevo y flamante iPhone se sienta como un modelo de hace 5 años. En este video vamos a quitarle el filtro de Instagram al marketing de Apple. Te voy a contar una por una las 5 grandes pesadillas, los 5 motivos de peso por los que no deberías actualizar iOS 26. Por lo menos no hasta que veas este video hasta el final, porque lo que te voy a contar puede salvar a tu iPhone de un auténtico desastre. ¡Calma! Oh my God. ¡Calma! ¡Calma! El primer y más sonado problema, el que está en boca de todos en los foros, es la batería. Y no es que dure un poquito menos, no. Hablamos de un drenaje brutal y que a veces no tiene ningún sentido. Los reportes de los primeros testers en la beta de desarrolladores son para echarse a temblar. Hay gente contando cómo su iPhone 15 Pro o 16 Pro Max ha perdido un montón de batería en menos de una hora con un uso súper normal, como estar en redes sociales o en una videollamada. Piensa lo que significa eso. Sales de casa con el 100% y antes de llegar a la oficina ya estás buscando un enchufe como si te fuera la vida en ello. Y lo peor es que a veces se consume sola. Hay casos de iPhones que pierden entre un 15 y un 20% de batería por la noche sin tocarlos. Ahí, quietecitos en la mesa. Y claro, con este gasto de energía viene su mejor amigo, el sobrecalentamiento. Muchos notan que el móvil se pone ardiendo con tareas que antes ni se inmutaba. Esto no solo es incómodo, sino que es malísimo para la salud de la batería de tu iPhone a largo plazo. ¿Y por qué pasa esto? En las primeras betas el sistema está haciendo un montón de trabajo en segundo plano, como reorganizar todos tus archivos y fotos para que las nuevas funciones inteligentes. Además, casi ninguna aplicación está optimizada para iOS 26 y eso crea conflictos que se beben la batería. Aunque Apple va sacando betas nuevas para corregir fallos, el problema de fondo sigue ahí para muchos. Esto no es un fallo tonto, es un problemón que puede dejar tu iPhone KO o desvivido, como dicen por ahí, si dependes de él. Vamos con el segundo lío, uno que ataca directamente a esa fluidez que tanto nos mola de iOS, el rendimiento. Si la batería es el corazón, estos son los reflejos y en la beta de iOS 26 están para el arrastre. La gente habla de una lentitud general en todo. Las animaciones que eran pura seda ahora van a tirones. Abrir y cerrar aplicaciones se siente pesado y el teclado a veces se toma un segundo para aparecer. Es como si a tu iPhone de repente le pesara todo. Pero no es solo lentitud, es inestabilidad. Hasta las propias aplicaciones de Apple se cierran solas. Estás escribiendo un email o un correo importante en Mail y ¡zas! La app se cierra y te quedas con cara de tonto. Hay quejas de que Safari se queda totalmente pillado y tienes que forzar el cierre. Estos cuelgues no solo molestan, frustran que da gusto y te rompen toda la concentración. Y esto se nota mucho más en los modelos de iPhone más antiguos compatibles con iOS 26. Si tienes un iPhone 11 o un SE, el riesgo de que la experiencia se vuelva un suplicio es claramente todavía mayor. Una posible causa, parte de la falta de optimización, se comenta que algunos de los nuevos efectos visuales como la interfaz Liquid Glass podrían estar causando problemas de renderizado y consumiendo más recursos de la cuenta, mientras que los pulen. Aunque cada beta nueva intenta arreglar algunas cosas, la realidad es que ahora mismo iOS 26 puede hacer que tu iPhone, por muy caro y potente que sea, se sienta como un teléfono de gama baja. Qué pinche vergüenza me das. Pero la cosa se puede poner peor. De poco sirve un iPhone si no se conecta al mundo. Y aquí llega la tercera pesadilla de iOS 26, los fallos de conexión. El más típico y el que más saca de quicio es el del Wi-Fi. Imagínate la escena. Estás en tu casa con tu conexión a tope. Lo que hace el iPhone, lo dejas un minuto y cuando lo coges, el icono de Wi-Fi ya no está. Se desfumó, se ha desconectado porque sí, y a veces le cuesta un mundo volver a encontrar tu red. Esto puede pasarte varias veces al día, convirtiendo algo tan básico como navegar en una lucha. Y el Bluetooth no se libra. Hay usuarios con microcortes en sus AirPods, relojes que se desconectan a cada rato y uno de los más graves problemas con CarPlay. Se habla de que CarPlay inalámbrico directamente no va o se corta en mitad de un viaje dejándote sin GPS y sin tu música. Estos no son fallos estéticos, afectan al alma de un smartphone.
iPhone. Un móvil que no se conecta bien a internet o a sus accesorios pierde casi toda su gracia. Las causas seguramente son internas, fallos en el software que controla las conexiones. Apple lo sabe, porque en las notas de las betas siempre mencionan actualizaciones de firmware de modem para intentar solucionar esto, pero la solución definitiva aún no ha llegado para todos. Si necesitas una conexión estable como el comer, esta es una razón de muchísimo peso para no tocar la beta de iOS 26. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si te está gustando el video y sientes que te estoy dando una información valiosa, por favor dale like al video. La cuarta pesadilla es más sigilosa pero igual de peligrosa. Es un problema que quizás no ves venir, pero que se va comiendo tu iPhone por dentro. Un bug bastante feo en cómo se gestiona el almacenamiento. Algunos testers han visto con pánico cómo una categoría llamada datos del sistema empieza a engordar sin control. Esta sección, que debería ocupar unos 10 a 15 GB, puede dispararse a unos 30 o 50 GB, incluso más, llenando todo el espacio libre de tu teléfono móvil. Un usuario en un foro contaba cómo su iPhone de 256 GB con espacio de sobra, de repente le dijo que el almacenamiento estaba lleno mientras usaba la cámara. Al revisar vio que datos del sistema se lo había comido todo. Cuando esto pasa, las consecuencias son un caos. Primero, el iPhone se vuelve lentísimo. Las aplicaciones tardan una vida en abrir y, en el peor de los casos, el teléfono puede empezar a reiniciarse solo porque no tiene espacio ni para funcionar. Y segundo, te quedas sin sitio para lo tuyo, ni fotos ni aplicaciones nuevas, ni siquiera puedes recibir un video por WhatsApp. La única solución temporal que algunos han encontrado es reiniciar el teléfono, que a veces libera espacio, pero el problema vuelve poco a poco. Este bug sugiere un fallo en cómo iOS 26 maneja los archivos temporales y los cachés. Es como tener un agujero negro dentro del iPhone que se lo traga todo. ¿Pero qué ha pasado? Y llegamos a la quinta y última pesadilla, la que representa el riesgo máximo, la inestabilidad total. Hablamos de reinicios aleatorios de tu smartphone, de la temida pantalla negra o peor aún, de que el iPhone se queda frito en un bucle de reinicio o en modo de recuperación al intentar actualizarlo. Aunque es menos común que los otros problemas, el riesgo existe y el susto es muchísimo mayor. Hay gente que ha documentado cómo su teléfono celular o su smartphone se reinicia solo varias veces al día. Otros han pasado el mal trago de ver su iPhone congelado en el logo de la manzana durante la instalación de la beta. Un marrón si no sabes cómo forzar un reinicio o restaurarlo desde un ordenador. De hecho, la propia instalación puede ser una lotería. Los errores durante el proceso son un riesgo real en estas betas. Puede ser por un archivo de instalación corrupto que en iOS 26 puede pesar un montón, por falta de espacio, conectándolo con el problema anterior, o por no tener suficiente batería. Ponte en situación, le das a actualizar, el proceso falla y tu iPhone se convierte en un pisapapeles bastante costoso. Si es tu único teléfono, si lo necesitas para emergencias o para verificar tus cuentas del banco, el riesgo es sencillamente demasiado alto. Un sistema operativo tiene que ser, por encima de todo, fiable, y a estas alturas a iOS 26 le queda mucho camino para llegar a la estabilidad que esperamos de Apple. Vale, después de este tour por la casa del terror, batería que se evapora, un rendimiento de caracol, conexiones que van y vienen, un agujero negro de almacenamiento y el riesgo de un bloqueo total. Vamos a la pregunta del millón. ¿Deberías actualizar a iOS 26? Mi recomendación después de probarlo y leer a la comunidad es supremamente clara. Si eres desarrollador, un friki de la tecnología que tiene un teléfono secundario para hacer experimentos y te encanta el riesgo, pues adelante. Si te familiarizas con lo nuevo pero sabiendo a lo que te expones. Pero si eres como la mayoría, si solo tienes un iPhone y dependes de él para vivir, trabajar y comunicarte, mi consejo rotundo: no actualices. No, God, please, no, 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 no. Espera, no te dejes llevar por el hype. Todas las funciones nuevas seguirán ahí en septiembre cuando salga la versión oficial, pero entonces estarán pulidas, optimizadas y, lo más importante, serán estables. La seguridad y el buen funcionamiento de tu teléfono principal vale mucho más que probar un diseño nuevo antes que nadie. Como mínimo, esperar a las betas públicas, que son más seguras, o mejor aún, a la versión final. Oblígame, perro. Pero hey, esta es solo mi experiencia y lo que he visto por ahí. La conversación de verdad, la que más vale, empieza ahora en los comentarios. Quiero que esto se convierta en un mapa gigante sobre cómo está de verdad iOS 26. Así que por favor, déjame en los comentarios, ¿has instalado ya la beta? ¿En cuál iPhone?
¿Qué problemas te has encontrado? ¿Te ha afectado la batería? ¿La conexión? Cuéntalo todo para que aprendamos juntos. Y si este video te ha servido y te ha ayudado a decidir la mejor forma de dar las gracias es suscribiéndote al canal y dándole a la campanita. Seguiré probando cada beta nueva que salga y te avisaré cuando sea el mejor momento y el más seguro para actualizar. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.